Bienvenidos, soy el doctor César Dick, coordinador del posgrado en Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades con Dolor de la Universidad Nacional de Rosario, docente del mismo posgrado y también del posgrado en Medicina del Dolor de la Universidad Nacional del Nordeste. En este módulo de este curso que ustedes están realizando en el Instituto FEMEVA, el rol de los cannabinoides en la medicina moderna, vamos a trabajar dos etapas. En una primera vamos a hablar sobre las generalidades del dolor y principalmente sobre el dolor crónico, sin contar con el objetivo de que ustedes se conviertan en algólogos, sino más bien que les permita tener las herramientas como para comprender después cuáles son las potencialidades o la utilidad que tienen los cannabinoides en el tratamiento del dolor. En esa segunda etapa nosotros nos vamos a meter de lleno en lo que tiene que ver con cannabinoides y dolor. Como les decía, en primer lugar vamos a trabajar la temática de dolor crónico. Lo planteamos como algunas consideraciones sobre el dolor, por esto que yo les decía previamente, el objetivo no es que ustedes salgan de esta jornada como expertos en dolor, sino más bien que puedan dar cuenta de por qué el cannabis sirve o no para tratar patologías que se asocien o que cursen con dolor crónico. Como les decía previamente, coordino y soy docente de estos posgrados, los cuales cuentan con el aval y están enmarcados dentro del Programa Federal de Educación Continua en Dolor de la Asociación Argentina para el Estudio del Dolor. Empecemos a hablar un poquito de qué es el dolor. En el 79, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, la IASP, lo definía como una experiencia sensorial o emocional desagradable asociada a un daño real o potencial en un tejido o descrito en términos de dicho daño. Esta definición ha sido revisada recientemente y al final de la jornada vamos a compartir la nueva definición de la Asociación Internacional. Esta experiencia, Serazo en el 1982 agregaba que es necesaria para la conservación de la vida. ¿Cómo se clasifica el dolor? Según su fisiopatología, el dolor lo clasificamos en nociceptivo y no nociceptivo. El dolor nociceptivo, lógicamente, es aquel que está desencadenado por el estímulo de un nociceptor. En cambio, en el no nociceptivo el mecanismo es completamente diferente. Según su localización, el dolor lo clasificamos en somático y visceral. Después nos vamos a meter un poquito más profundamente en cada una de estas clasificaciones. Según su duración, el dolor lo clasificamos en agudo y crónico, y según su patrón, en intermitente continuo o subintrante. Como decían previamente, según el mecanismo fisiopatológico, el dolor nociceptivo, mediado por nociceptores, se clasifica en somático y visceral. Rápidamente, un dolor somático es un dolor bien localizado, es un dolor más bien superficial, en donde el paciente puede localizar específicamente dónde le duele. Por ejemplo, me golpeo el brazo y puedo con mi dedo señalar en qué lugar tengo el dolor. Ahora bien, un dolor de tipo visceral es un dolor más profundo, impreciso a la hora de describir su localización, y que muchas veces se localiza referido en el trayecto de la metámera. Por ejemplo, un dolor de un cólico biliar que se expresa en la pared abdominal, como también se puede expresar a nivel del dorso. Sin embargo, el origen del dolor está mucho más profundo que la pared abdominal o la región dorsal. Por otro lado, según su mecanismo fisiopatológico, también se puede clasificar en no nociceptivo. Y esto es muy interesante porque cuando veamos el uso del cannabis o los cannabinoides en el dolor no nociceptivo, particularmente el dolor neuropático, es un tema muy, muy importante para que podamos trabajar. El dolor no nociceptivo se va a clasificar en neuropático o en psicógeno. Respecto a la duración, el dolor lo clasificamos en dolor agudo y dolor crónico.
En cuanto a su incidencia, el dolor agudo es un dolor muy frecuente, es un dolor muy común, ocupa el segundo lugar dentro de los motivos de consultas en el primer nivel de atención y muchas veces en otras patologías en donde el paciente no concurre por dolor, cuando indagamos si tiene dolor, mayormente lo encontramos como un síntoma acompañante. En cambio, el dolor crónico, respecto a su incidencia, es un poco más raro, pero no es un dolor, como dice en esta gráfica, un dolor específicamente raro, porque es un dolor que en América Latina se alcanza un 30% de la población, es decir, que no es para nada raro, es cada vez más frecuente, tiene que ver, entre otras cosas, con el aumento que felizmente tenemos en la expectativa de vida. Respecto a la duración, tenemos un dolor agudo con una duración de menos de 6 meses, mientras que el dolor crónico es de más de 6. En realidad, en otras bibliografías ustedes van a encontrar que el corte son 3 meses, pero bueno, nosotros tomamos los 6 como tomamos también esa misma duración para clasificar otros síntomas. Respecto a la causa del dolor agudo, es una causa más conocida, citando el ejemplo anterior, me golpeé el brazo, tengo dolor, sé por qué se produjo, digamos, ¿no? Y de esa manera también más fácil de tratar. Si uno conoce la fisiopatología o la etiología del dolor o del síntoma, el tratamiento obviamente va a ser mucho más fácil y mucho más efectivo. Ahora bien, en el caso del dolor crónico, muchas veces la causa es incierta, por lo tanto, la terapéutica es un poco más difícil. Hablando de finalidad biológica, el dolor agudo uno dice que tiene un beneficio para el paciente de alguna manera, que es útil, que es protector. La realidad, yo muy de acuerdo con eso no estoy. En términos eminentemente biológicos sí es un dolor útil, ahora nadie puede decir que está muy a gusto con un dolor que tenga, por más que sea un dolor agudo. Bien, en cambio el dolor crónico ya es un dolor netamente patológico, es un dolor que no nos sirve para nada desde el punto de vista biológico, es un dolor destructivo desde el punto de vista biológico, pero también en otras esferas de la integridad humana. Respecto a la génesis del dolor, ya decíamos antes, el dolor agudo unifactorial, identifico fácilmente cuál es la causa, en cambio en el dolor crónico, la mayoría de las veces es un dolor multifactorial o plurifactorial. ¿Por qué? Porque si bien puede haber tenido quizás en algún momento una génesis biológica o una génesis mucho más conocida, más fácil de identificar, a medida que pasó el tiempo se involucraron otras esferas de la dimensión humana que hacen a esta multifactorialidad o plurifactorialidad. Respecto al modelo, como decía anteriormente, el dolor agudo se explica desde el modelo clásico, causa, efecto, en cambio en el dolor crónico el modelo clásico no es aplicable. Respecto al tratamiento, bueno, como decíamos anteriormente también, el dolor agudo identifico la causa, lo puedo tratar más fácilmente, en cambio en el dolor crónico la terapéutica es quizás más empírica o más variable. Y acá me voy a detener porque justamente en el dolor crónico, y como involucra a la complejidad del ser humano en su totalidad, la terapéutica, si bien uno sigue guías, uno se basa en la evidencia, sí es una terapéutica mucho más individualizada, que tiene que ver con las necesidades y con el estilo de vida y la calidad de vida que uno pretende de cada uno de los pacientes. ¿Cuánto dura la analgesia? En el dolor agudo, mientras dure el dolor. En cambio, en el dolor crónico tenemos que pensar en estrategias terapéuticas que nos permitan sostener a ese paciente la mayor cantidad de tiempo posible. Y como un dato más para destacar, el componente psicológico en el dolor agudo no es demasiado importante. El paciente que tiene dolor agudo puede tener un poco de ansiedad por saber qué es ese dolor o por tratarlo. En cambio, en el dolor crónico el componente psicológico suele ser preponderante. Profundizando un poco en lo que tiene que ver con dolor crónico, que es lo que justamente nos compete a esta charla. John Bonica, quien es el creador de esta disciplina, que es la algología, el autor del tratado de tratamiento del dolor, lo definía como una condición maléfica con deterioro severo, físico, psíquico y emocional y social del paciente y la familia. Yo les decía antes que el dolor crónico interfiere con todas las dimensiones del ser humano.
Él destacaba como características del dolor crónico a que es un dolor desgarrante, molesto, difuso, no tiene una definición concreta de comienzo y tampoco sabemos cuándo va a ser el fin si es que lo hay. Su intensidad es variable, en algunos momentos puede desaparecer, puede remitir, como también puede reagudizarse o exacerbarse. Como decía Bólica, se asocia a problemas sociales y o familiares, pero hay que destacar fundamentalmente que suele acompañarse de cambios en el comportamiento, en el humor, en los hábitos, en la calidad del sueño, en la libido y en la actividad sexual, o sea, interfiere con la vida de la persona en todas sus dimensiones. Y desgraciadamente el dolor crónico nos lleva a entrar en un círculo vicioso en el cual, como aquí vemos, intervienen la falta de sueño, las limitaciones físicas, las emociones negativas, la fatiga. A ver, rápidamente, yo no conozco a nadie, y creo que ustedes tampoco, que tenga falta de sueño noche tras noche y sin embargo no tenga estrés o ansiedad por eso, o emociones negativas que lo lleven a la depresión, justamente por no dormir. O bien alguien con dolor crónico que además agrega un insomnio y que mejore espontáneamente su dolor. Al contrario, las alteraciones en el sueño son agravantes para el dolor. A su vez, a mayor dolor, menor descanso nocturno, más depresión y viceversa. Desgraciadamente, este círculo vicioso tiene una retroalimentación negativa entre todos estos factores. Dentro del dolor crónico tenemos que poder identificar cuáles son los factores cronificantes. Sin lugar a dudas, la persistencia del estímulo nocivo, aquello que origina el dolor agudo, si persiste en el tiempo, nos va a llevar a la cronificación. De la misma manera que también la persistencia de una inflamación asociada a ese estímulo nocivo inicial también es un factor cronificante. Ni que hablar si la injuria se asocia a una invasión o a una destrucción nerviosa, y sin lugar a dudas que la asociación de ansiedad y depresión, es decir, de alteraciones en la salud mental de nuestro paciente, nos llevan sin lugar a dudas a la cronificación de su dolor. La Organización Mundial de la Salud ha pedido en gran parte de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, sacó una nueva clasificación para el dolor crónico dentro de lo que es el CIE-11, este Código Internacional de Diagnósticos, porque nos encontrábamos previamente en el CIE-10 con la dificultad para clasificar el dolor crónico a la hora de cargar los datos de los pacientes que atendíamos. En esta nueva clasificación, obviamente se resalta y se vuelve a jerarquizar al dolor crónico como una enfermedad en sí misma. En cambio, cuando el dolor agudo se puede considerar solamente un síntoma o una lesión, de una enfermedad o una lesión. En cambio, el dolor crónico le da la entidad de patología en sí. Y a su vez lo va a dividir en primarios y secundarios. Dentro del dolor crónico primario tenemos el dolor crónico oncológico, el dolor crónico postquirúrgico, postraumático, el dolor crónico neuropático, y dentro de los secundarios el músculo esquelético, el visceral y el orofacial o cefalea. Como para destacar algunas cosas que tienen que ver por ahí, algunas de estos que tienen que ver por ahí con el uso terapéutico del cannabis, el dolor crónico oncológico puede ser por el cáncer en sí mismo, por la terapéutica para el cáncer. El dolor crónico neuropático, que puede ser central o periférico, después vamos a ver un poquito más sobre eso. El dolor crónico musculoesquelético secundario, caso típico de la artrosis, un dolor asociado al deterioro de las articulaciones, a la destrucción articular, y a veces con exacerbaciones por inflamación. Sin profundizar mucho más en esto, destacar que este porcentaje que vemos en la pantalla, un 17 o un 18%, se refiere a España. En América Latina el porcentaje ronda el 30%. El dolor neuropático. Como les decía previamente, vamos a profundizar un poquito más, ¿no? Es un dolor crónico, por tanto es un dolor patológico, una patología en sí misma. Se origina una lesión
tanto en el sistema nervioso central como también puede ser a nivel del sistema nervioso periférico. Ejemplos que tienen que ver con la próxima clase, que es la de rol de los cannabinoides en el dolor crónico. En el sistema nervioso central, un dolor neuropático originado en el sistema nervioso central, podemos hablar del dolor asociado a la esclerosis múltiple, el dolor post-ACV o post-trauma encefalocraneal, el dolor del sistema nervioso periférico, por ejemplo, una neuralgia posherpética. Se perpetúa en el tiempo el dolor neuropático, de eso no hay dudas, es un dolor que acompaña a nuestros pacientes prácticamente durante toda su vida, que en ocasiones remite, pero sufre exacerbaciones muy intensas y muy invalidantes. Es un dolor que tiene una gran influencia de causas no orgánicas. Cicely y Sanders hablaba del dolor total, del concepto de dolor total que interfiere o que se ve influenciado también por dimensiones de lo social, de lo espiritual, y justamente el dolor neuropático, el dolor crónico en general, es muy sensible a todas esas influencias. El dolor neuropático también es un dolor que acompaña a los adultos mayores muy frecuentemente, y el personal de salud comete el error de minimizarlo y adjudicarle al dolor del adulto mayor la causa psicógena como origen de ese dolor. No hay dudas de que la causa psicógena o los factores psicógenos tienen repercusión. Si ustedes estudian, que no tiene que ver específicamente con los objetivos de este curso, pero si ustedes estudian la neuromatriz que plantea Melzack, van a ver que todos los psicógenos, por ejemplo, tienen mucho que ver en cómo repercute ese dolor, en cómo el paciente, la persona procesa ese dolor que está sintiendo. Y cabe destacar que el dolor neuropático, desgraciadamente para nuestros pacientes, tiene una mala evolución respecto a la terapéutica, muchas veces tiene una muy mala respuesta. La estadística marca que más o menos un 10% de los pacientes con dolor neuropático no va a responder a ningún tipo de tratamiento, ni siquiera a los tratamientos invasivos. Para que ustedes dimensionen un poco de qué hablamos cuando hablamos de dolor neuropático, les quería mostrar esta imagen de Cerveró y Liard del 91, donde vemos en una primera fase al dolor nociceptivo, es decir, el estímulo del nociceptor, la transmisión y la transducción y la transmisión de ese estímulo en impulso y transmisión de ese impulso hacia el sistema nervioso central, que rápidamente se interpreta como un dolor. Es un estímulo que dura muy poco y un dolor que dura muy poco. Ahora, cuando la inflamación o ese estímulo, en realidad, supongamos un pinchazo o un golpe, se asocia a inflamación, porque se desencadena una respuesta inflamatoria en el lugar, se perpetúa el estímulo y se desencadena a nivel de la médula un circuito reverberante excitatorio o positivo que hace que el dolor sea aún más persistente. Si no logramos detener la transmisión del dolor en esta etapa, seguimos avanzando hacia ya el modelo de dolor neuropático, en donde vemos cómo, de modo muy simple, cómo esa vía nerviosa se distorsiona, y vemos ejemplificado con la pluma que un estímulo no doloroso podría desencadenar un dolor anormal. Es lo que conocemos como alodinia. Como para ejemplificar un poco, o para mostrarles un poquito el modelo a nivel periférico y a nivel central, supongamos que tenemos una lesión en la fibra aferente que hace que, sin tener el estímulo en el nociceptor a nivel periférico, es decir, a nivel, por ejemplo, de la piel, el daño en esa fibra hace que se desencadenen descargas que se interpretan como dolor. Ahora, eso es un dolor desde luego espontáneo, ¿no? Ahora, el dolor evocado por estímulos, pero por estímulos no dolorosos, como, volviendo al ejemplo, una pluma sobre la piel, puede generar dolor cuando ya tenemos una neurona sensibilizada, es decir, el daño o el problema está a nivel del sistema nervioso central. Todo esto que les mostraba previamente, los modelos y los dos tipos de dolor neuropático, se desencadenan en esta vía que ustedes seguramente conocen, pero vale la pena repasarla rápidamente. No pretendo que sepan más que esto de la vía o de la neuroanatomía del dolor.
Tenemos los nociceptores periféricos, los cuales captan o perciben un estímulo, lo transforman, lógicamente, en un impulso nervioso, el cual es transmitido por un nervio periférico hacia el asta dorsal de la médula espinal, previa estación en un ganglio anexo en la raíz dorsal. Desde el asta dorsal asciende por el haz espinotalámico hacia el tálamo y de ahí a la corteza cerebral. Ahí se hace consciente el estímulo. ¿Cómo podemos nosotros, como médicos, intervenir en esa vía del dolor, en la transmisión de ese dolor o en la percepción de ese dolor? En distintos niveles. Lo podemos modular en forma periférica, de momento con anestésicos locales o con analgésicos no opioides y también con opioides. Lo podemos intentar modular a nivel medular, a nivel de la médula espinal, con opioides en forma peridural o bien con analgésicos no opioides, y también lo podemos modular a nivel supramedular con opioides sistémicos y también con coadyuvantes. Los coadyuvantes actúan en realidad en los distintos niveles, no solamente. Al principio hablábamos de que la definición de dolor de la IAS tenía ya más de 40 años, allá por 1979. En este año, y hace pocos días, la IAS saca una revisión a esa definición, que si bien no cambia mucho en el concepto, ahora lo define como una experiencia displacentera, sensorial y emocional displacentera, asociada con o similar a la asociada con un daño actual o potencial a nivel tisular. Pero lo más interesante quizás no es el cambio en la definición, sino las notas asociadas a esta definición. En primer lugar, vemos que el dolor es una experiencia personal. Yo les decía, cuando hablábamos de dolor crónico, que la terapéutica era individualizada y tiene que ver, entre otras cosas, con esto. El dolor se vive como una experiencia que es netamente personal. Destaca también que la nocicepción y el dolor son cosas diferentes. La nocicepción se puede aplicar más a un dolor agudo, más al modelo médico clásico: tengo una causa, tengo un efecto, tengo un estímulo, tengo una respuesta. Ahora, en el dolor crónico eso no es así, ya lo vimos. Y acá una frase que a mí me gusta mucho, que la uso siempre cuando doy clases, y es: el dolor en sí como una entidad no lo es, sino que hay un paciente que lo refiere, hay una persona que lo refiere, ¿no? Entonces nos debemos parar primero desde el paciente con dolor y no desde el dolor específicamente. Y otra cosa para descartar es que la descripción verbal es una más de las formas en las que la persona puede justamente describirnos o referirnos su dolor, y uno más de los elementos que nosotros podemos evaluar cuando evaluamos al paciente con dolor, pero no es la única. También existe, y sin lugar a dudas, el lenguaje paraverbal. Algunos interrogantes que quiero compartir con ustedes. El dolor existe como tal. Veíamos, según lo planteaba la IAS en la revisión, que no. El dolor no existe hasta que una persona nos dice, hasta que un paciente no nos dice que lo tiene. Ahí es cuando toma entidad. El dolor es referido. Y esa persona que lo refiere está influenciada y forma parte de un entramado donde interviene lo espiritual, lo social, lo emocional, lo familiar, lo económico, lo biológico, sin ninguna duda, los antecedentes, sin ninguna duda. Pero no es lo único. Nosotros podemos investigar muchísimo en medicina y en dolor desde el laboratorio. Sin lugar a dudas es indispensable, es fundamental para avanzar.
pero no podemos pensar en eso sin tener siempre presente que fundamentalmente la medicina es una disciplina, es una rama de las ciencias biológicas y humanas. Acá llegamos con lo que tiene que ver con dolor. Desde luego que si ustedes quieren profundizar aún más en todo esto, existen los elementos y los lugares de formación adecuados. Muchas gracias y vamos a seguir avanzando con lo que tiene que ver con cannabinoides y dolor.